Buenas tardes, mi nombre es Norma Patricia Orellana Sánchez, de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Es el curso de Operaciones Unitarias y el tema que vamos a observar hoy será filtración como operación unitaria. Filtración como una operación unitaria. La filtración se define como un proceso físico de separación de los componentes disueltos en un medio sólido a través de una barrera porosa que permitirá el paso del líquido gracias a un gradiente de presión y va a retener las partículas sólidas. Depende de dos factores importantes: el tamaño de los componentes sólidos y el tamaño de los poros de la barrera. Para conocer las características de la filtración, se deben considerar dos aspectos importantes: la fuerza impulsora y los mecanismos de filtración. La fuerza impulsora son tres factores importantes: la gravedad, la presión o vacío y la fuerza centrífuga. Ocurre cuando existe una espesa cantidad de partículas sólidas suspendidas en un líquido, y se lleva a cabo este mecanismo de filtración en donde el líquido atraviesa un medio filtrante y los gránulos de gran tamaño quedan atrapados. Con esto se forma un sedimento sobre la superficie filtrante que se conoce como torta. El caudal filtrado atraviesa tanto la malla filtrante como la torta porosa, y se recoge un líquido con una concentración menor de solutos disueltos en este. El lecho poroso se utiliza para aquellas partículas de menor tamaño que fueron capaces de atravesar los poros de las barreras que atrapan las partículas más grandes. Los solutos disueltos en el líquido son mucho más finos, por lo que el mecanismo filtrante se constituye de un lecho granular que va a atraer las partículas sólidas a medida que el caudal filtrado atraviesa la profundidad del lecho. Aquí ya no se forma una torta, sino que los solutos están atrapados en la profundidad de la membrana filtrante. La ultrafiltración ocupa membranas que permiten el flujo del líquido para separarlo de las micropartículas disueltas que pueden tener un tamaño de hasta 0.03 micrómetros. Este mecanismo se separa continuamente las partículas del caudal filtrado y no hay una acumulación de partículas en la membrana. Aquí ocurren dos caudales de salida. Una es el líquido sin solutos y el otro es una corriente de rechazo que tiene mayor concentración de partículas disueltas en su totalidad. La ley de Darcy expresa que existe un caudal filtrado. Debe haber una fuerza impulsora de presión sobre el medio que va a filtrar. Esta fuerza puede ser gravedad o la presión hidrostática, ya sea centrífuga o de vacío. Partes del equipo de filtrado. Tenemos un filtro rotatorio en este ejemplo. Este se constituye de un tambor dispuesto horizontalmente que tiene una superficie acanalada donde se introduce la suspensión para ponerla en movimiento. En su interior tiene una malla filtrante que cubre la superficie del tambor, mismo que está sumergida en el medio acuoso. En la parte inferior del tambor hay otro más pequeño. Existe un espacio entre los dos tambores por el que pasa una tubería interna que conecta a los dos tambores, con una abertura cerca de la palanca de la válvula rotatoria. Esta va a alimentar los tambores de aire y vacío al mismo tiempo, mientras el mecanismo hace una rotación. Aquí tenemos otros ejemplos de equipos de filtrado. Los tipos de filtración pueden ser de manera perpendicular o de manera tangencial. Existen varios tipos de equipos de filtrado y vamos a ver unos ejemplos de cada uno. En primer lugar tenemos el filtro de prensa. Este es un equipo muy versátil, usado en el caso de que la torta tenga una resistencia mayor y la concentración de solutos en la misma no sea tan alta, para demostrar que la prensa de alimentación es constante.
El filtro de hojas se constituye de una serie de filtros planos dispuestos como hojas de forma rectangular o circular en su contenedor, los cuales pueden soportar una presión mayor a los filtros de prensa y tienen el objetivo de un lavado más eficiente de la torta. Filtros rotativos al vacío. Existen tres tipos de filtros que, gracias a su capacidad de soportar grandes volúmenes de líquido, son los más usados en la industria, además de que pueden trabajar automáticamente para insumos que puedan filtrar con facilidad. El primero es un cilindro cuya superficie está perforada para que pueda sujetar la tela filtrante. Por dentro tiene varias divisiones en sectores conectados a la válvula rotativa. Este filtro se coloca dentro de una cuba alimentada por el líquido que se va a filtrar y se aplica al vacío el sector del tambor inmerso en la suspensión. Filtro de prerecubrimiento. En el caso de que la torta tenga una elevada resistencia, se ocupa este equipo, donde la filtración se da en dos fases. Primero se va a formar una capa gruesa sobre la superficie filtrante para que el material la atraviese, y después se forma una torta más delgada con la capa del material de recubrimiento. Filtro de disco. Se usa para un área de filtración más grande. La característica de este filtro es que es como un filtro de hojas, con varias láminas filtrantes de forma circular sujetas a un eje horizontal. Filtro Nusha. Este filtro permite la separación de la suspensión en dos medios, a presión y al vacío. Es de gran utilidad para la industria química y farmacéutica. Permite la obtención de sustancias de mayor pureza. La torta que produce es más seca y se puede aplicar a su vez al proceso de filtración otros factores como el calor para aumentar la velocidad de filtración. Aplicaciones de la filtración. La filtración es un proceso muy importante tanto para la industria como para la vida cotidiana. En primer lugar tenemos el tratamiento de agua. Este es un proceso que permite limpiar el agua residual del alcantarillado, separando el material orgánico y contaminantes sólidos, y así recuperar la mayor cantidad de agua potable que es emitida a toda la ciudad por una red de tuberías. En microelectrónica, estos filtros tienen un desarrollo tecnológico especializado para sistemas delicados, como son semiconductores, pantallas y dispositivos de almacenamiento de datos. Permiten obtener líquidos de alta pureza sin iones que podrían afectar el funcionamiento de estos aparatos. En industria química y de combustibles, la fabricación y destilación de combustibles con el objetivo de tener producción de mayor pureza y rendimiento para máquinas y motores. La industria alimentaria ocupa equipos de filtrado para tener productos seguros para el consumo, libres de contaminantes dañinos para la salud. En la industria farmacéutica se ocupa para medicamentos, vitaminas, terapias farmacéuticas que deben cumplir con estándares de bioseguridad. En la producción de pinturas, tintes y derivados se lleva a cabo un tratamiento de filtración para retirar componentes contaminantes y obtener pinturas de calidad en color y resistencia. Ventajas de la filtración. Puede ser el volumen, ya que no importa la cantidad que se vaya a filtrar, siempre y cuando los filtros puedan mantenerse en un movimiento constante. La versatilidad es que los filtros pueden ser de distintos tamaños y pueden ser de tamaño industrial o podemos tener filtros en nuestro propio hogar. Y el método porque es un método físico y es muy fácil de emplear. Algunas desventajas de la filtración puede ser que algunos microorganismos son más pequeños que los poros que se utilizan en algunos filtros. Para la investigación en el laboratorio de biología se requieren procesos de filtración para retener partículas celulares, aunque muchas de ellas son tan pequeñas que pueden obstruir los poros de la membrana, por lo que es necesario ocupar algunas sustancias que beneficien la filtración, por ejemplo tierras diatomeas o perlitas, así como algunos coagulantes.
Aunque este método ofrezca algún beneficio, también se debe tener mucho cuidado por el tamaño del poro, ya que este puede dificultar la velocidad de filtración. Y con esto concluye nuestro tema, filtración como operación unitaria. Les agradezco mucho por la atención.